Bien, buenos días, hermanos, amigos que se conectan, y buenas tardes a todos los que se conectan a este estudio del libro de los Salmos. Vamos a continuar nuestro recorrido por este maravilloso libro de los Salmos en capítulos 20 y 21. Vamos a leer en el capítulo 20 del libro de los Salmos y vamos a leer este corto salmo de no más de 9 versículos. Así que los invito a acompañarme en la lectura de este hermoso salmo, Salmo 21, Salmo 20. Vamos a empezar en el Salmo 20, versículo 1. Dice, esta es la palabra del Señor. ¿Ya? Estoy leyendo en el Salmo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos. Con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Que el Señor bendiga su palabra. Esta es su preciosa palabra. Salmo 20, 21. Ruego al Señor que pueda tener la capacidad en el nombre del Señor de poder de poder describir para ustedes la belleza de estos salmos. Estos son preciosos, el Salmo 20 y 21. No son salmos que habitualmente escuchemos. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un mensaje del Salmo 20 o del Salmo 21? Lo que nosotros hacemos habitualmente cuando pensamos en el libro de los Salmos, en particular en esta primera sección, en el libro 1, pensamos siempre, o a veces en el Salmo 19. ¿Quién nos recuerda el Salmo 19? La ley de Jehová es perfecta. Y cantamos el Salmo 19 y describimos la semana pasada las características de la ley de Jehová. Y de ahí nos vamos al Salmo 22. Nos saltamos al Salmo 22 porque ahí está y sabemos que está el siervo de Jehová, el siervo sufriente. Y de ahí seguimos al Salmo 23, porque ahí está Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero entonces se nos olvida, pasamos muy rapidito por el Salmo 20 y 21. Pero estos dos salmos contienen tremendas verdades, grandes verdades. Y si usted me pregunta, hermano, ¿cuál es el centro del salmo? El centro del salmo es la persona del Señor Jesús. Es el siervo de Jehová, es el Mesías. Estos dos salmos que exaltan la gloria del Rey, es el Señor Jesús el centro de estos salmos. Cuando vamos a estudiar estos dos salmos, los invito a contemplar la gloria del Señor Jesucristo. Los invito a estar ocupados en el Señor Jesús. Y para nosotros no hay mejor ocupación que esta. Ver sus victorias, sus triunfos, su gloria. Anticipar su victoria en el Salmo 20 y 21. Y después nos vendrá el 22 con su profundo sufrimiento. Pero el Salmo 22 termina en gloria, termina en triunfo también. Vamos a ver estos dos salmos, Salmo 20 y 21, que en la literatura se le ha llamado salmos gemelos. Van juntos, el Salmo 20 y Salmo 21. Y vamos a explicar por qué.
Estos son salmos de guerra. Por eso puse esa figura y esa imagen de un rey que lidera un ejército que va a la batalla. Este es el día de la batalla. Estos Salmo 20 y Salmo 21 son salmos que se cantaban en la dedicación del rey, orando por el rey que va a la batalla, que va a enfrentar a los enemigos. Es como David. ¿Se acuerdan David cuando se queda en Jerusalén? El día en que los reyes van a la guerra. Israel vivía en continuo peligro. Una pequeña nación en la tierra, en el Medio Oriente, una pequeña nación como Israel, continuamente rodeada de enemigos, moabitas, filisteos, etc. Continuamente en guerra, continuamente en conflicto. Este es un salmo que nos describe lo que el rey hace, cómo el rey vence, producto de la intercesión de su pueblo. Muy bien, este es el Salmo 20 y 21. Los invito a estudiar este salmo y a meditar en el Salmo 20 y 21, teniendo en mente la victoria. Eso es la tremenda victoria del Señor Jesucristo en la cruz. Ahí quiero llevarlos y allá quiero que ustedes puedan pensar y puedan entonces animar. Fíjense ustedes, el Salmo 20-21 debe traer consolación donde quiera estés, sentado frente al computador, sentado frente al laptop, donde quiera estés, en cualquiera sea tu circunstancia. Este salmo puede traer consuelo, puede traer esperanza, porque el Señor Jesús ya venció. Estamos esperanzados en la venida del Señor Jesús, porque Él ya venció. Y eso es lo que vamos a enfatizar hoy. El Señor ya venció. Muy bien. Salmo 20 y 21. Antes de pasar al estudio del Salmo 20 y 21, les voy a recordar primero, les recuerdo dónde estamos. Vamos a hacer como decimos en Chile, un rayado de cancha. A los que nos gusta el fútbol, no hablemos de fútbol mejor, nos va a ir mal. Vamos a hacer un rayado de cancha, ¿ya? Vamos a decir dónde estamos en el libro de los Salmos. Recuerden lo que estamos estudiando, que voy a usar aquí un indicador. Se ve la presentación, ¿cierto? ¿Se está viendo? ¿Bien? Sí, perfecto. Tenemos entonces en la presentación que el libro de los Salmos comienza con una introducción. ¿Ya? Son 5 libros, recuerden, 5 libros. Algunos dicen que estos 5 libros se asemejan a los 5 libros de Moisés. Incluso hay predicadores y mensajes que enfatizan que el 1 es Génesis, que el 2 es Éxodo. No voy a entrar en esos detalles, es un poquito complicado hacer eso. Son 5 libros. Y la introducción al libro es el Salmo 1 y 2. Ya todos saben, 1 y 2. Y el Salmo 1 y 2 enfatiza el 1, la palabra de Dios, y el 2, la esperanza en el reino. Fíjense ustedes cómo los salmos se mueven en la esperanza de la venida del rey. Qué precioso. Es la venida del rey lo que mueve al salmista. En batalla, en conflicto, es esta esperanza bienaventurada que Jesús, el Mesías, viene. Muy bien. Entonces la introducción, Salmo 1 y 2. Ya hemos estudiado el Salmo 3 al 7, y si ustedes se acuerdan, el 3 al 7 describe en muy claras maneras, en palabras muy claras, el conflicto del rey. Vayan a través del 3 al 7, ya estudiamos esos salmos, algunos de esos salmos, y descubrimos cómo el rey está en aflicción. Los enemigos le rodean, del 3 al 7. El 8 es el paréntesis cuando el rey busca a Dios, al Creador. Entre el 9 y el 14, la angustia y la persecución contra el rey se incrementan. Es dramático. El 13, ¿cuánto, Señor? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo esto se va a acabar? Y el 14, describiendo la maldad del hombre. Todo esto lo hemos visto en la sección del 3 al 14. Lo claro, lo evidente es la angustia del rey, la persecución del rey, los sufrimientos del rey. Pero el 15 al 24 abre una nueva sección en el Salmo. Y es aquí donde estamos. En el 15 al 24. Aquí estamos. 15 al 24. Es una nueva sección. Entonces les presento, quisiera compartir con ustedes el mensaje
del 15 al 24. Todos tienen que estar muy atentos porque es un poquito complicado el cuadro, así que nadie puede perder el orden y cómo lo vamos a decir, ¿ok? Todos atentos, nadie se quede dormido. Fíjense, la siguiente estructura nos va a permitir entender cuál es el mensaje del 15 al 24. El Espíritu Santo ha ordenado, y esto es mi convicción cuando estudio el libro de los Salmos, los Salmos no están ordenados en una forma así al azar. No es que el Salmo 15 esté ahí y el 16, pongamos el 16 después y el 17, no. Hay un mensaje. Creo que el Espíritu Santo dirigió a aquellos que editaron el libro para entregar un mensaje específico. Y usted me preguntará, hermano, ¿cuál es el mensaje? Veamos. El Salmo 15 y 24 tienen un tema que es claro y que es, fíjense ustedes, si ustedes leen el 15, vamos a volver al 15 cuando estudiemos el 24, y es los requisitos para entrar describe los requisitos para entrar a la presencia de Dios. ¿Quién morará en el templo santo? ¿Quién tiene requisitos de tanta integridad y de fidelidad a la palabra que ahí se describen para entrar en la presencia del Señor? Por eso que puse aquí, entrando a la presencia del Señor a través de la fidelidad a la palabra de Dios. Cuando estudiábamos el capítulo 16, yo les contaba que si ustedes van al capítulo 16, 15-16, ustedes se van a dar cuenta de un tremendo contraste con el capítulo 14, cuando se describe que no hay nadie que agrade a Dios. Dios mira desde su trono, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Y describe la crisis, la decadencia del hombre, la decadencia humana. Una humanidad sin Cristo, una humanidad sin Dios. En el Antiguo Testamento y en vocabulario del Nuevo Testamento, una humanidad sin Cristo. Pero dentro de esa humanidad sin Dios, una humanidad que no busca a Dios, resplandece a alguien que sí busca a Dios. Y es en el capítulo 16. Se describe a aquel hombre perfecto. Creo yo que el Salmo 16 describe al Señor Jesús. El Salmo 16 citado muchas veces en el Nuevo Testamento en términos de la resurrección del Señor Jesús. El Salmo 16 y el Salmo 23 se parecen porque describen la confianza y la seguridad en la presencia del Señor. Hablan de la comunión con Dios. Dios está con el salmista. En el 16 dice, yo he puesto a Jehová siempre delante de mí. ¿Se acuerdan? Y en el Salmo 23, el Señor está conmigo. Él está con el salmista. Qué hermoso. Lean el Salmo 16 y 23 y van a encontrar muchas similitudes, porque el énfasis está en la presencia de Dios, en la satisfacción en la presencia del Señor. Y no hay otro que experimentó esa presencia triunfante, gloriosa, que el Señor Jesús. No hay otro. El Salmo 16 responde la pregunta del 15. ¿Quién cumple los requisitos de integridad? Es el Mesías, el Señor Jesús. Qué precioso es cuando podemos estudiar el libro de los Salmos y encontrar al Señor Jesucristo. Ya describimos y estudiamos en detalle el capítulo 16. El capítulo 17 y 22 es un tremendo contraste. No hay otros, dicen varios expertos en entender el hebreo, etcétera, que no hay otro salmo paralelo que tenga tantas similitudes en términos de la gramática, en términos de las figuras del lenguaje, que el Salmo 17 y 22. No lo dije, pero un detalle. Si usted va al Salmo 16, va a encontrar una copa, y en el Salmo 23 va a encontrar una copa que rebosa. En el Salmo 17 va a encontrar un león que ataca al siervo de Dios. En el Salmo 22, leones, toros acorralan al siervo, al hombre de Dios. El Salmo 17, 22 describe la profunda agonía del siervo de Dios.
el profundo sufrimiento del rey, el dolor del rey, la aflicción del rey. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la angustia del rey, el sufrimiento del rey. Pero el Salmo 22 termina en gloria. El Salmo 22 termina en adoración. Todas las naciones vienen a adorar al Señor. El reino es de Dios, concluye el Salmo 22. Es interesante que el Salmo 22 termina la alabanza no en un versículo, termina en 10 versículos. Es excepcional el Salmo 22 y lo vamos a ver en detalle. La tercera es el Salmo 18 y el Salmo 20 y 21. Son salmos que exaltan al rey, la victoria del rey. En el Salmo 18 lo estudiamos en detalle, dedicamos tres jueves, creo, a estudiar el Salmo 18. Y estudiamos ahí la victoria, el campo de batalla. Vimos cómo el rey va a la batalla, va al conflicto, va a enfrentar a los enemigos. Y aprendimos en el Salmo 18 que el Señor acompaña al siervo en la batalla, no lo deja, no lo desampara. Aun cuando está en lugares estrechos, aun cuando está en lugares de aflicción, el rey experimenta gran liberación, porque el rey es fiel, lo vamos a ver. El rey es justo. Noten ustedes, si están siguiendo el mensaje, noten que la base, el fundamento del mensaje del 15 al 24 está en la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? 15 al 24, que es lo que refleja el rey. El mensaje que se va moviendo en el Salmo 15 al 24 me va diciendo que para entrar al reino, que para entrar a la presencia de Dios, hay un hombre que cumple todos los requisitos. Es el rey que vence, el rey victorioso, y ese rey es el Señor Jesús. Por eso que el Salmo 18, 20 y 21 exaltan al rey en victoria, en batalla, en triunfo. El Salmo 20 es la petición de la comunidad, del pueblo de Dios, de Israel, pidiendo por la victoria del rey. El Salmo 20 es petición, es oración, es intercesión por el rey. Es el rey y el pueblo unidos en victoria. Y el pueblo va a aprender que la victoria del rey trae tremendas consecuencias para la nación. ¿Les suena familiar el vocabulario? Y el Salmo 21 es la respuesta a la oración del pueblo. El rey vence. El rey es victorioso. Algunos han dicho que el Salmo 21 se estructura como el Salmo 110. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 21 exalta al rey sabio, al rey poderoso, y la segunda parte del Salmo 21 nos va a hablar de la victoria del rey. Los enemigos puestos bajo el estrado de sus pies. Gloriosa, la palabra es preciosa, es el Señor Jesús. Es la victoria de Él, del Señor Jesucristo. ¿No te trae ánimo, hermano, cuando escuchas que este es el Señor Jesús? ¿Saben? Cuando leo los salmos así y encuentro al Señor Jesús así, me acuerdo cuando el Señor iba camino a Maús, ¿se acuerdan? Y le abrió el entendimiento a los discípulos y les dijo dónde Él estaba. Les abrió el entendimiento dónde Él estaba en el libro de los Salmos. Pues bien, el Señor está aquí. El Señor Jesús está aquí en toda su gloria. Y entonces termina la estructura en el Salmo 19. Yo creo que el centro, muchos lo dicen y estoy de acuerdo, por supuesto, humildemente, el centro del mensaje del 15 al 24, el eje principal a donde se mueve es el Salmo 19, y ya lo hemos estudiado. El Salmo 19 describe la perfección de la palabra de Dios, la revelación de Dios, mayor, más dulce, más excelsa que la creación. La creación revela a Dios, revela la gloria de Dios. Pero lo que realmente transforma al rey, transforma y da gozo al rey, trae justicia, cambia, exhibe todos tus pecados, te muestra cómo eres. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos la reunión pasada? Muestra los pecados más ocultos, muestra lo arrogante que podemos ser. Es la palabra de Dios.
Entonces tú me dirás, hermano, ¿cuál es el centro, el eje del mensaje del 15 al 24? Es este. Es el establecimiento del reino de Dios. Aprendo que Dios va a establecer su reino en este mundo. Y aquellos que entrarán al reino son aquellos que cumplen las demandas de la justicia de Dios, siguiendo al rey. ¿El vocabulario te es familiar? Es los que van a entrar a la presencia de Dios, a estar con Dios. Nosotros como iglesia hago la aplicación. Somos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Somos aquellos que tenemos la justicia de Él. Y entonces esperamos al Rey. Esperamos al Rey. Este es el mensaje del Salmo 15 al 24. La justicia del Rey. Los requisitos para entrar al reino. El establecimiento del reino futuro de Cristo sobre la tierra. Glorioso. Noten, y esto es lo último, que cada salmo de la segunda parte, usted me dirá, hermano, entiendo que se parece un salmo al otro, pero ¿cuál es la función de esto? La función es que la segunda parte de la estructura exalta, es una amplificación, esto es complicado, yo sé, es una amplificación de la primera parte. El salmo, por ejemplo, el Salmo 24, lo vamos a estudiar en detalle, no se preocupen. El Salmo 24 habla de los requisitos para entrar a la presencia de Dios. Viene el rey. Pero a diferencia del 15, habla de la bienvenida al rey. Habla del pueblo que recibe el rey. Habla de la segunda venida de Cristo. El Salmo 24. Lo mismo el Salmo 22. Lo mismo el Salmo 18, cuando dice que naciones se inclinarán ante el rey. Lo mismo el Salmo 20-21, cuando dice que el rey recibe una corona en el Salmo 21. Pues bien, la segunda parte de la estructura amplifica la primera para decirnos que el reino de Cristo es universal. La victoria es total. La victoria es absoluta. La victoria es gloriosa. Este es el mensaje del Salmo 15 al 24. Espero que todos hayan entendido la explicación. Si hay dudas de la explicación, me pueden hacer una pregunta al final, porque sé que puede ser un poco complicado entender la estructura y estoy dispuesto a, por supuesto, porque la intención, más que el mensaje y el ministerio, es que todos podamos aprender, todos podamos entender la palabra del Señor. Si hay alguno que tiene preguntas, hermanos, siéntase con libertad y a ver qué podemos hacer en poder responder las preguntas. Muy bien. Este es el mensaje 15 al 24. El establecimiento del reino de Dios, basado en la justicia que establece su palabra. Qué preciosa es la palabra del Señor. Muy bien. Vamos al Salmo. Salmo 20, esta mañana. Este es el Salmo 20. Tiene 9 versículos. Es un salmo corto, muy corto. Noten ustedes que el salmo comienza. Siempre tratamos de, yo sé que es un poco complicado a esta hora del día por allá. Para mí es súper bien, son las 9:30 de la mañana, así que tengo todo el vigor. Para ustedes yo sé que está terminando el día, entonces un día de trabajo y el hermano encima me complica con estructura y cosas varias. Así que gracias por lo que todavía se sostienen pacientes escuchando el mensaje. ¿Ya? Gracias, muchas gracias. Fíjense ustedes, como cuando ustedes observan el Salmo, recuerden que es un poema, ¿ya? Es un poema. El poema es magistral, este poema es hermoso. Y ya dijimos que describe las batallas, los conflictos del rey. Noten ustedes, si ustedes se dan cuenta, el Salmo comienza en el versículo 1, fíjense ustedes que nos va a ayudar a la estructura del Salmo. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Noten el versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos. Noten el versículo 9. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Cuál es la palabra clave que el poeta utiliza y nos ayuda a dividir el salmo? ¿Cuál es la palabra clave?
3 segundos y todos responden, calladitos. Oirá. Muy bien. Tengo el poder de leer las mentes de los oyentes. Oirá. Noten el versículo 1, dice, Jehová te oiga. Versículo 6, lo oirá. Versículo 9, que el rey nos oiga. Por lo tanto, la deducción lógica es que el Salmo 20 enfatiza que Dios escucha, que Dios oye cuando estamos en conflicto, cuando estamos en dificultad. Él no cierra sus oídos. Él escucha el clamor de sus hijos. Él está atento cuando sus hijos oran a Él y claman. Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿No creen ustedes que es un hermoso salmo para esta mañana? Jehová te escucha, hermano, cualquiera sea tu situación. Jehová te oiga en el día del conflicto. Ahora bien, ya establecimos la palabra clave del salmo. Entre paréntesis, noten ustedes cuando ustedes estudien el libro de los salmos, noten cómo comienza el salmo y cómo termina el salmo. Cómo comienza y termina es una estrategia que el poeta utiliza, que es la estrategia de un sobre, esa es la idea, para decirnos cuál es la principal idea del salmo. ¿Ya? Eso es importante. Como el Salmo 8, que habla de la gloria de Dios al versículo 1 y en el versículo final. Es la gloria de Dios. Aquí es Dios escucha. Entonces, ¿todos claros? Vamos a dar una estructura. Vamos a decir que el versículo 1 al 5, el pueblo de Dios intercede por la prosperidad del rey. El pueblo de Dios intercede por la prosperidad del rey. Noten que entre el versículo 1 al 5 es una oración. Noten que Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Jacob te defienda, del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ustedes tienen que tener en mente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, preparándose para la batalla, preparándose para el conflicto y orando, clamando por el rey, que el Señor le dé victoria. Entonces usted me dirá, oh hermano, lo que veo aquí es una profunda relación entre el pueblo y el rey. El destino del pueblo está ligado a la victoria del rey. Anote eso, es importante en su mente. El destino del pueblo de Dios está fuertemente ligado a la victoria del rey. El rey vence y trae grandes beneficios al pueblo de Dios. Vamos a volver a eso. Es la oración hacia la victoria del rey. Es la intercesión del pueblo. Noten ustedes, versículo 6, el rey confía en el Señor. Qué precioso el versículo 6. Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos. Esa es la voz del rey. Noten que el versículo 7 al 9 concluye el salmo en oración. Y dice así, miren, el rey y el pueblo se unen en su confianza en la victoria del Señor. Esa es. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Esta es la estructura del salmo. Si usted se da cuenta, la estructura del salmo me habla de confianza en la victoria en el día de la aflicción. Hay otro detalle. Si usted se ha dado cuenta, cuando ha leído el salmo conmigo, ¿qué otra palabra en el salmo se repite 3 veces? Aparte de lo oirá. Si usted se ha dado cuenta, hay una expresión que se repite 3 veces y que nos ayuda a entender el énfasis del salmo. Noten ustedes, versículo 1, el nombre de Dios. El nombre del Dios de Jacob. Noten ustedes en el versículo 5, el nombre de nuestro Dios. Es algo personal, es mi Dios.
Ustedes en el versículo 7, el nombre de Jehová, nuestro Dios. Entonces, lo que realmente da victoria al rey es que la confianza que el Señor le va a escuchar y la confianza en el carácter de Dios, en quién es Dios. Cuando usted escuche el nombre, la palabra el nombre en el Medio Oriente era una marca, era una marca de distinción. ¿Quién eres tú? Es una señal de identidad. El nombre en la palabra de Dios describe el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Voy al Éxodo, cuando Dios se revela a Moisés y Dios se proclama el nombre de Dios, que es misericordioso, tardo para la ira, etc. Es la misericordia de Dios, es el carácter de Dios, es quién es Dios. Describe la presencia de Dios con su pueblo. Dios está con su pueblo. ¿Se acuerda? Dice, donde 2 o 3 congregados están en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿Se acuerdan? En Mateo. Es la misma idea. Es el nombre de Dios que está con su pueblo. Es Dios, es ese Dios que está en el cielo, pero que también acompaña al hombre de Dios en la batalla. Es la confianza en el carácter de Dios. ¿En quién es Dios? Lo que Él es, en su misericordia, en su poder, en su gracia. Es el nombre de Dios. El salmista, en medio del conflicto, en medio de la batalla, en medio del día de angustia, tiene su confianza en el nombre de Dios. Y vamos a decir más de eso. Entonces, el Salmo 20 describe claramente la petición del pueblo de Dios por victoria del rey. La victoria del rey. La victoria. Muy bien. Espero que la estructura del Salmo esté clara para todos. En resumen, hasta ahora, yo he aprendido, que el Salmo 20 y 21 son salmos gemelos. El 20 describe una petición. El 21 describe el cumplimiento de esa petición. He aprendido que hay un mensaje entre el Salmo 15 al 24 que establece claramente que es la venida del reino de Dios y que es la justicia de Dios basada en su palabra, que tiene como centro el Salmo 19. Es el rey en su justicia. Y he aprendido también que la estructura del Salmo enfatiza que Dios escucha a su siervo y que el rey confía en el nombre de Jehová. En el nombre. Recuerden que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda cuando Pablo dice que el Señor ha puesto el nombre de Jesús sobre todo otro nombre? Que ese nombre, ¿se acuerda? Y todos se van a inclinar delante de él. No hay otro nombre superior. Me acuerdo que en el Cantar de los Cantares dice que su nombre es como un ungüento derramado. Qué precioso. Puede hacer un mensaje del nombre. Puede hablar del Salmo 8 y decir que su nombre es excelente, glorioso, majestuoso, poderoso. El nombre de nuestro Dios. Razón tenía el Señor para ordenar al pueblo de Dios no tomar el nombre del Señor en vano. El nombre de Dios. Muy bien. Vamos allá. Vamos a hablar del versículo 1 al versículo 5 y el tiempo se está yendo muy rápido. No sé si para ustedes se va rápido, para mí se va muy rápido. Versículo 1 al 5. Vamos a leer esto. Pero antes, tenía algo más que decir. A manera de introducción, si me aceptan, a manera de introducción, voy a volver acá. Cuando hablamos del versículo 1 al 5 como intercesión, vamos a hacer una aplicación, interesante hacer una aplicación con Primera de Timoteo en el capítulo 2. Alguno me dirá, hermano, yo me acordaba de ese versículo, Primera de Timoteo capítulo 2. Y qué bueno que usted lo citó, hermano, porque esta es la aplicación del Salmo. Noten ustedes lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Tengo que citar el pasaje. Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Dice así el apóstol Pablo. Dice de la siguiente manera. Dice, exhorto, dice el apóstol,
ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. La escritura es interesante, ahora que estamos en el Salmo 20, que es interesante cuando vemos principios en la palabra de Dios. Principios en la palabra de Dios. Y aquí hay un principio. El Salmo 20 enfatiza al pueblo de Dios orando por su rey. Porque saben que si el rey vence, el rey es victorioso, eso va a traer beneficios para el pueblo. Va a haber seguridad, va a haber paz. Ese principio es el cual el apóstol Pablo toma en 1 de Timoteo capítulo 2. Orar por los reyes, orar por aquellos que están en eminencia, orar por aquellos que dirigen al pueblo. Me acordaba la semana pasada, me decía el hermano que allá en Chile ustedes van a estar en elecciones y que ya empieza a discutirse la Constitución y ya empezamos con la discusión de presidente y los candidatos y elecciones. Bueno, la palabra de Dios tiene aplicación. Y qué bueno es cuando el pueblo de Dios ora. Que el Señor dirija, que el Señor mueva corazones. Él está en control. Y cuán importante es un presidente para una nación. No estamos hablando de política ni de derecha ni de izquierda. Estamos hablando cuán importante es un presidente y la sabiduría que éste tiene y las decisiones que éste tiene para una nación. Ejemplos de sobra hay en Sudamérica, de presidentes que toman malas decisiones y presidentes que toman buenas decisiones, y cómo eso afecta a una nación entera. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo y tenemos la aplicación. ¿Cómo debemos nosotros ir y doblar las rodillas y clamar a nuestro Dios? Que el Señor nos bendiga como nación, para que nos envíe para que Él ponga una autoridad. ¿Recuerda lo que dijo Daniel? Daniel, cuando le habló a Nabucodonosor, Él pone reyes. El Señor le dijo a Daniel, Él pone reyes. Es el Señor, Él está en control. Él quita reyes, Él es el que está en control. Oremos, hermanos, y lo digo sinceramente, para que en las próximas elecciones en Chile o en cualquier parte en Sudamérica se muestre la mano de Dios. ¿Por qué? Porque queremos seguir anunciando el Evangelio. Queremos vivir, como dice el apóstol aquí, para que vivamos quieta y reposadamente, para que se nos dé oportunidad para anunciar su palabra y que se haga lo que Él quiere, lo que el Señor sea su voluntad. Qué grande es la palabra del Señor, qué preciosa es. Hay alimento para todo tiempo, hay alimento para toda circunstancia, y entonces la gloria solo sea para Él. Me quedan 10 minutos. Si el hermano Andrés desapareció, pero creo que me quedan 10 minutos. Muy bien. Ahí está el hermano Andrés. Me quedan 10 minutos. Hermano, levanta las dos manos. Una mano, dice ahí, levanta varias manos en alabanza, hermano. Muy bien. Quería decir eso acerca de la victoria. Noten ustedes que el Salmo 20, una cosa más antes de empezar el Salmo, porque quiero darles la motivación del Salmo. Hoy no oramos, hermanos, hoy no oramos por el triunfo del rey. Hoy no oramos porque Dios traiga victoria al rey, porque el Señor ya dio victoria al rey. El Salmo 20 habla de la victoria del rey. Señor, da victoria a tu ungido, responde a tu ungido, ¿cierto? Dale los deseos de su corazón. 20, versículo 4. Responde al rey, da victoria al rey. Pero nosotros oramos en una forma completamente diferente en el tiempo de la gracia, porque el rey ya venció, porque la victoria ya fue consumada. Leo, por ejemplo, si me acompañan a leer en Colosenses, agreguémosle un poquito del Nuevo Testamento a esto. Alguno me dirá, hermano, mucho salmo. Lea algo del Nuevo Testamento, por supuesto. Colosenses capítulo 2, porque así también nos da el sentido de la integridad de la palabra de Dios, el mensaje completo, qué precioso, de la palabra. Colosenses 2, 13 al 15, dice así la palabra de Dios. Dice, noten en el 2 al 13, capítulo 2, versículo 13 al 15, cómo la victoria del rey, del Señor Jesús,
tiene repercusiones para nosotros. Es el mismo principio del Salmo 20. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Noten, 15, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El vocabulario del versículo 15 es un versículo de batalla. Les quitó todo poder. A la muerte, a Satanás, venció en la cruz. Para nosotros ese es el campo de batalla del Salvador, la cruz. Cuando perros le rodearon, cuando su pueblo le despreció y cuando Dios le desamparó. Ese fue el campo de batalla del Rey. El campo de batalla donde él triunfó. A veces, me acuerdo cuando iba a Concepción y cantábamos en la cena, triunfo, ¿se acuerdan? Cantábamos el himno, triunfo. Él ganó, él triunfó. Acompáñenme a leer en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 4. Acompáñenme a leer ahí. Dice el capítulo 5, en la adoración al Señor Jesús, en la gloria. Apocalipsis capítulo 5, versículo 4 y 5 dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, noten, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se le dice a David, se le dice a Juan, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que es antes de David, qué precioso, el mismo que escribió el Salmo 20, el que es antes de David, el eterno Dios, el Señor Jesús, ha vencido, triunfó. Hermanos, no tenemos que orar por victoria del Rey, porque Él ya venció, porque Él ya triunfó. No nos amarguemos, no estemos angustiados, Él ya venció. Su victoria es segura, Él viene. El Salmo 20 enfatiza la victoria del Rey, y voy a empezar con el Salmo 20, si no alguno me dirá, hermano, no leyó ni siquiera un versículo del 20. Entonces, para que no haya crítica, tenemos que apagar la crítica siempre, ¿no? Hay que ser políticos, hay que apagar la crítica. Estamos hablando de política, apaguemos la crítica. Dice aquí el versículo 20, el versículo 1 del capítulo 20, dice así, dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios, del Dios de Jacob, te defienda. Noten que dice aquí, el Señor, utiliza, cuando dice el Señor, utiliza la palabra hebrea Jehová, el gran yo soy. Cada vez que usted vea la palabra Jehová, significa el Dios del pacto, significa el Dios personal del pueblo de Israel. Ese Dios dice, te escuche. Recuerden que el pueblo está orando por el rey. Ese rey, ese Dios te escuche. Te escuche. El verbo indica una acción continua. Dios escucha permanentemente, continuamente. En el día, dice aquí, del conflicto. La palabra conflicto es la misma que se utilizó en el Salmo 18 para hablar acerca de estar en un lugar estrecho. Cuando tú estás en un lugar estrecho, cuando la aflicción es tal que ejerce tal presión sobre ti que no te puedes mover. La presión es tanta. Los adversarios son tantos contra ti. Los enemigos te acosan que tú no sabes qué hacer. Es una tremenda angustia. En ese día, dice David, el Señor te escucha. Y dice aquí, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Noten ustedes que el salmista utiliza
el nombre Elohim, el nombre de Dios, el nombre del eterno Dios. Qué preciosa la palabra. Pero menciona a Jacob. Y todos sabemos quién era Jacob. Todos sabemos lo desviado que muchas veces fue su vida, lo engañado, lo turbulento de su vida. Sabemos cómo huyó de la casa de su padre. Sabemos cuántos años pasó en angustia en la casa de su tío Labán. Pero él dice, y quisiera que si ustedes me acompañaran en el capítulo 35, versículo 3, lean conmigo, por favor, en Génesis, en el capítulo 35, impresionante, en este mensaje hemos ido de Génesis a Apocalipsis. Génesis capítulo 35, dice así la palabra de Dios. Génesis 35, versículo 3. Este es Jacob. Dice aquí la palabra de Dios en Génesis 35, versículo 3. Y levantémonos y subamos. Leo del versículo 2 para el contexto. Entonces Jacob dijo a su familia, porque el Señor lo ordenó, y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió. Noten, versículo 3. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. David dice en el Salmo 20 así: el Señor, el Dios del pacto, el Dios que se ha comprometido personalmente contigo, a estar contigo, te escuche continuamente, permanentemente, te saque de un lugar de una alta presión, de angustia, de problemas. El nombre de Jacob, de ese Dios que acompañó a Jacob durante todo el camino, a pesar de Jacob, a pesar de lo desleal que fue Jacob, Dios fue fiel para Jacob. Estuvo permanentemente con él. No lo dejó, no lo desamparó. Qué grande la oración. David dice, el pueblo está orando y ora por el rey. Dios te escuche. Dios te escuche en el día de la angustia. Y dice el Salmo, el versículo termina, el nombre del Dios de Jacob, noten, el nombre del Dios de Jacob te defienda. La palabra para defender es precioso. Aquí termino. La palabra para defender significa fortaleza. Significa, lo que el salmista está diciendo es, el Señor te saque de ese lugar de aflicción, de ese lugar donde no te puedes mover, y te ponga en un lugar alto, te ponga en un lugar inaccesible, lejos del alcance de los enemigos, en un lugar seguro, en un lugar a salvo. Y el tiempo del verbo denota también un tiempo habitual, constante, permanente. La salvación del Señor es permanente. El salmista está diciendo, el Señor te escucha permanentemente, hermano. El Señor sabe de tu aflicción. Y es el único que te puede poner en un lugar alto, seguro. ¿Se acuerda cuando dice Proverbios? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y será levantado. No hay otro lugar seguro, sino solo el del Dios de Jacob. Dice, el nombre de Jehová, del Dios de Jacob, te defienda. Ese Dios aún está activo, aún es real. Y termino con Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Tengo que terminar con ese texto. Hebreos 5, tengo que terminar aquí. Hebreos 5, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran temor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era hijo, dice el versículo 8 de Hebreos capítulo 5, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fue oído. Jehová te oiga. Si hubo alguien en este mundo, ¿cómo podemos enfatizar esto? Si hubo alguien que sufrió tal aflicción, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, fue el Señor Jesús. Si usted lee los evangelios, en particular el evangelio de Juan, encontrará que la vida del Señor estuvo en constante peligro. Pero la clave cuando usted estudia los evangelios es que él estuvo en constante comunicación, en constante comunión con su Padre. Él sabía que Dios le escuchaba. Él sabía que Dios le escuchaba porque él hacía lo que agradaba al Padre. La gloria sea al Señor Jesús. Y entonces el cumplimiento del versículo 1 es Él. Es Cristo. Él fue oído en el día de la angustia. Él fue oído. Vamos a ver la próxima semana cómo fue oído en Getsemaní. Cómo un ángel descendió para fortalecerle. Y cómo fue el oído por Dios cuando Dios le levantó de entre los muertos. Él es el mayor testimonio en esta mañana de que el Señor escucha a sus hijos cuando están en angustia. Si hay alguien en esta hora que está en aflicción, cualquiera sea la aflicción, el ejemplo es el Señor Jesús. El ejemplo es el Señor que fue oído ofreciendo ruegos y súplicas. Hermanos, Jehová te oiga en el día de la angustia. El Dios de Jacob te defienda. La gloria solo sea a Él. Gracias.